No sé si alguna vez les ha pasado algo tan terrible que casi sientes que todo tu mundo se cae a pedazos. Pues eso fue lo que me pasó cuando descubrí que mi hermana gemela había estado arruinando mi vida desde atrás. Y lo peor de todo es que nadie me creyó cuando lo conté. Mi vida antes de todo esto era, bueno, bastante normal, para ser honesta. No me considero una persona que tenga dramas gigantes ni conflictos de telenovela. Yo, Valeria, vivía con mi familia en una casa bastante tranquila en las afueras de la ciudad. Tenía lo que se podría decir una vida perfecta, estudios, amigos, una relación estable. Y una hermana gemela, Mariela, que siempre estuvo a mi lado. O al menos, eso pensaba yo. Todo comenzó desde pequeñas, como suele pasar con los gemelos. Si bien hay algo especial en tener a alguien con quien compartir casi todo, también hay algo extraño en esa constante comparación. Mis padres siempre nos decían lo afortunadas que éramos por tenernos mutuamente, pero a veces eso también implicaba presión. A veces sentía que las expectativas de los demás estaban puestas en nosotros como un paquete, un todo. Como si ser gemelas significara que nuestras vidas debían seguir el mismo curso. Sin embargo, lo que nunca me dijeron fue que eso podía convertirse en algo tóxico. Mariela y yo teníamos personalidades completamente distintas. Yo era más reservada, me gustaba pasar tiempo leyendo, estudiando, y me costaba hacer amigos rápidamente. Ella, por otro lado, era extrovertida, siempre rodeada de gente, popular, con una energía que la hacía brillar en cualquier lugar. A veces me sentía un poco invisible a su lado, pero eso nunca me molestó demasiado. Después de todo, ella era mi hermana, y aunque a veces la sentía como si fuera el sol y yo la sombra, siempre supuse que eso era solo una fase de la vida. Durante la adolescencia, las cosas empezaron a cambiar. La competencia entre nosotras se fue haciendo más evidente, aunque no de una manera abierta o directa. Fue algo sutil, como pequeñas peleas por la atención de nuestros padres, las notas en la escuela, los amigos, e incluso los chicos. Recuerdo que mi primer enamoramiento fue algo que Mariela, casi como por instinto, también quiso probar. Si bien yo estaba demasiado concentrada en mis estudios y en mi propio mundo, Mariela sabía cómo robarse la atención de cualquiera con solo una sonrisa. Y en ese momento, ni siquiera me di cuenta de que estaba empezando a tener una influencia negativa sobre la gente que me rodeaba. De todas formas, cuando me mudé a la universidad, creí que las cosas mejorarían. Pensé que finalmente podría separarme un poco de esa sombra que era Mariela, tener mi propio espacio y ser reconocida por mis propios méritos. Estaba emocionada, lista para comenzar una nueva etapa en mi vida. Pero algo raro pasó. Mariela, quien había decidido quedarse a trabajar en la tienda familiar, me empezó a escribir más seguido. Al principio pensé que era solo para saber cómo me iba, pero pronto noté algo más. Como si hubiera algo que no me estaba contando. Lo que antes era una relación un poco competitiva se volvió algo extraño y distorsionado. Tenía la sensación de que no todo estaba bien. El hecho de que mi hermana no se hubiera ido de casa, de alguna forma, me hacía sentir que yo era la que había dejado atrás lo familiar. Y sí, aunque no lo admitiera, algo dentro de mí deseaba que Mariela también se fuera, que tuviera sus propias experiencias. Pero no fue así. Se quedó en casa, mantuvo su vida igual, y eso me hizo preguntarme si estaba perdiendo el contacto con ella. Y entonces vino Esteban. Él apareció en mi vida como un rayo de sol en medio de todo ese caos. Esteban era un chico encantador, algo mayor que yo, con una sonrisa de esas que hacían que todo se sintiera bien. Nos conocimos en la universidad, en una fiesta a la que fui arrastrada por una amiga. Desde el principio, fue como si todo lo demás desapareciera cuando hablábamos. Nunca me había sentido tan comprendida, tan apreciada. Con Esteban, todo parecía fluir sin esfuerzo. Las conversaciones eran fáciles, las risas eran reales. Y por fin, sentí que alguien me veía por quien realmente era. Esteban, al principio, solo fue una distracción, algo ligero. Pero con el tiempo, la relación se fue haciendo más seria, más importante. Me presenté a mis amigos, a mi círculo de confianza, y todo el mundo lo adoraba. Lo mismo pasó cuando lo llevé a casa durante las vacaciones. Mis padres lo recibieron con los brazos abiertos, y hasta Mariela, quien al principio parecía estar un poco distante, comenzó a hacerse amiga de él también. Hasta ahí todo bien.
Como cualquier chica enamorada, sentí que todo estaba en su lugar. Esteban y yo teníamos planes, hacíamos cosas juntos, y por fin, sentía que estaba construyendo algo genuino. Lo peor es que ni siquiera me di cuenta de que Mariela estaba tejiendo una red de mentiras a su alrededor. No me preguntes cómo no lo vi venir, porque incluso ahora no puedo entender cómo pude ser tan ciega. A medida que las semanas pasaban, Mariela y Esteban parecían tener más conversaciones, más risas, y más momentos de complicidad. Pensé que era normal. Después de todo, ¿qué problema había si mi hermana también tenía una buena relación con mi novio? La verdad es que nunca lo cuestioné. Hasta que una noche, justo después de que Esteban me dejara en casa de mis padres, algo raro ocurrió. Mariela estaba en la cocina cuando llegué. Me saludó como siempre, pero hubo algo en su tono, algo en su mirada, que me hizo sentir incómoda. ¿Todo bien, Val? Me preguntó con una sonrisa extraña. Yo me senté, agotada por el día. Esteban me había acompañado a mi casa porque tenía que regresar temprano a la universidad, y la despedida había sido bastante emocional. Sí, todo bien, respondí sin darle mayor importancia. Pero esa noche, mientras me preparaba para dormir, algo no me dejaba tranquila. La imagen de Mariela y Esteban riendo juntos en la sala esa tarde seguía dándome vueltas en la cabeza. Tal vez era solo mi imaginación, pero empecé a sentir una especie de celos. No de una forma típica, pero sí algo extraño, como si estuviera perdiendo el control sobre algo que debería ser mío. Durante los días siguientes, no pude evitar notar cómo Mariela se mostraba más cercana a Esteban. Ya no era solo en las reuniones familiares, sino también en los pequeños mensajes, en los detalles de su comportamiento. Una tarde, en la que todos estábamos en la casa, Mariela incluso se acercó a Esteban y le acarició el hombro de una forma que me hizo sentir incómoda. No dije nada en ese momento, pero la sensación de que algo no estaba bien creció en mí. Lo peor de todo es que, cuando traté de hablar con Esteban sobre ello, él no entendió lo que le estaba diciendo. Mi incomodidad parecía irracional para él, y Mariela, con su encanto natural, sabía cómo manipular la situación. Ella me miraba con esos ojos inocentes y sonreía, pero detrás de esa fachada había algo oscuro, algo que no lograba identificar. Y ahí fue cuando empezó el verdadero conflicto. No podía creer lo que estaba pasando, pero todo lo que sentía me decía que algo no estaba bien. Y, lo peor de todo, es que nadie parecía creerme. Les juro que todo esto empezó tan lentamente, tan sutilmente, que ni me di cuenta de lo que estaba pasando. Y, a pesar de todo, en lo profundo de mi ser sentía que algo no estaba bien. Pero, como siempre, me dije a mí misma que estaba exagerando, que Mariela no podía ser tan mala. Después de todo, era mi hermana gemela, y siempre habíamos estado unidas, ¿no? Bueno, eso pensaba hasta ese entonces. Era un viernes por la tarde, y como de costumbre, Esteban y yo estábamos en casa de mis padres. Habíamos decidido pasar la tarde juntos, viendo películas y comiendo pizza. Todo parecía perfecto. Esteban había traído una de sus películas favoritas y me dijo que, para él, era una gran forma de conocerme mejor. Mientras nos acomodábamos en el sofá, Mariela apareció, como si supiera que el momento era perfecto para entrar en acción. Mariela llegó con una sonrisa amplia y sin ningún aviso, como si fuera la estrella del espectáculo. Mi hermana nunca ha tenido problemas para robarse la atención, pero esa noche, algo en su manera de moverse, de hablar, me molestó. Esteban, como siempre, la saludó con un cariño que me pareció un poco exagerado. Claro, ella siempre ha sido la más extrovertida, la más carismática, pero ¿era necesario tanto? ¿Qué tal, Esteban?, dijo Mariela, acercándose a él y dándole un abrazo más largo de lo normal. Yo me quedé mirando la escena, tratando de mantener la calma, pero algo en mi estómago se revolvía. Esteban la miró y, por un segundo, me pareció que su sonrisa era un poco más brillante de lo habitual. Quizás estaba imaginando cosas, pero ¿por qué todo en mi cuerpo me decía que algo raro estaba ocurriendo? Tragué saliva y traté de ignorar la sensación, pero mis pensamientos no se callaban. Nos sentamos los tres en el sofá, y la película comenzó. Pero a medida que avanzaba, no pude evitar notar cómo Mariela y Esteban conversaban en voz baja, riendo juntos por algo que ni siquiera yo entendía. Miré hacia otro lado,
intentando concentrarme en la película, pero algo no dejaba de molestarme. La forma en que se miraban, las pequeñas bromas entre ellos, incluso el lenguaje corporal, era como si todo estuviera orquestado. Algo estaba pasando y no me gustaba ni un poco. De repente, la película terminó y todos nos levantamos para ir a la cocina a preparar algo de tomar. Fue en ese momento cuando escuché la conversación que cambió todo. Esteban, con su tono casual, le dijo a Mariela, ¿cómo lo haces? Es impresionante lo que logras. Siempre sabes cómo hacer que todo el mundo se sienta cómodo. Mariela soltó una pequeña risa, como si fuera un cumplido que ya había escuchado 1000 veces. Yo, por un segundo, me sentí invisible. No solo porque Esteban estaba prestando tanta atención a mi hermana, sino porque nunca había pensado que él pudiera admirar esa parte de ella. Esa parte que siempre había considerado como algo irritante. Nos dirigimos a la mesa a tomar algo, pero la tensión en el aire era palpable. Yo me senté en silencio, observando cómo Mariela y Esteban interactuaban, como si yo no estuviera allí. Y, aunque traté de convencerme de que era solo mi imaginación, la incomodidad que sentía creció a pasos agigantados. Al final, Esteban se fue, pero esa sensación no desapareció. Sentí como si algo se hubiera roto entre nosotros, como si Mariela hubiera invadido un espacio que era solo mío. Lo peor de todo es que, al día siguiente, no podía sacarme de la cabeza esa mirada cómplice que compartieron, ese pequeño gesto que me pareció demasiado íntimo para ser casual. Me sentí como una intrusa en mi propia vida. No sabía si debía hablar con Esteban, con Mariela, o si simplemente debía callarme y esperar a ver qué pasaba. Pero, lo peor de todo, es que nadie me creyó cuando empecé a hablar sobre mis sospechas. Pasaron los días y la atmósfera entre nosotros tres comenzó a cambiar. Lo que comenzó como una pequeña chispa de incomodidad se transformó en algo mucho más grande. Esteban y Mariela parecían disfrutar mucho más de la compañía del otro que de la mía. Y yo, que siempre había sido la más tímida, empecé a sentirme fuera de lugar. Las conversaciones entre ellos se volvían cada vez más frecuentes. Cuando hablábamos, Esteban ya no me miraba como antes. Su atención estaba puesta en mi hermana, y aunque yo intentaba disimularlo, sentía como si una parte de mí estuviera desapareciendo. Mi hermana había sido siempre el centro de atención, la persona que brillaba, pero ahora parecía que Esteban también la había elegido. Mi mente no dejaba de preguntarse cómo había llegado a este punto. ¿Era tan fácil para él? Recuerdo una noche, mientras cenábamos todos juntos, que Mariela se inclinó hacia Esteban, como si le estuviera contando un secreto. Y lo peor fue que lo hacía de una manera tan natural, tan fluida, como si no hubiera nadie más en la habitación. Yo, en ese momento, me sentí completamente desplazada. Pero no fue solo eso lo que me molestó. La mirada cómplice entre ellos me hacía pensar que había algo más. ¿Qué estaba pasando detrás de las sonrisas y las bromas? Después de esa noche, algo en mí cambió. Decidí hablar con Esteban al respecto. Sentía que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. No era celos lo que sentía, era desconfianza. Había algo extraño en su comportamiento, algo que no cuadraba. Una tarde, después de una larga semana, lo llamé y le pedí que nos viéramos. Quería hablar con él, aclarar mis dudas. Necesitaba saber si estaba exagerando o si, en realidad, había algo más entre él y mi hermana. Me sentía vulnerable, pero sabía que tenía que hacerlo. La conversación que tuvimos esa tarde, en el parque, fue la que realmente cambió todo. La tarde en el parque con Esteban fue tensa. Por un momento, cuando nos sentamos en una banca, todo se sintió tan normal. Esteban parecía tranquilo, como si no hubiera nada de qué preocuparme. Pero yo sabía que había algo más. La manera en que se apartaba de mi mirada, la forma en que sus respuestas eran cada vez más vagas, todo me decía que no podía estar equivocada. Esteban, necesito que me digas la verdad, dije, sin rodeos. Mi corazón latía con fuerza, y aunque intentaba mantener la calma, no podía evitar que mi voz temblara ligeramente. Él me miró, confundido, y dio un largo suspiro, como si estuviera esperando que yo hablara. La tarde estaba tranquila, pero dentro de mí, el caos era total. ¿Qué verdad, Valeria? Me preguntó, intentando sonar despreocupado.
Pero vi un destello de nerviosismo en sus ojos. Fue tan breve, pero lo noté. Respiré hondo. Sentía que todo lo que había estado acumulando durante semanas tenía que salir en ese instante. No podía callarlo más. No puedo evitar notar lo cerca que te has estado volviendo de Mariela, dije, casi en un susurro, como si decirlo en voz baja pudiera aliviar la carga que llevaba encima. Lo que está pasando entre ustedes, lo siento. Pero siento que algo no está bien, Esteban. Hubo un silencio incómodo. Esteban no dijo nada, y su mirada se volvió más seria. La tensión entre nosotros era palpable. No sabía si esperaba que le diera una excusa más, o si estaba esperando que yo cambiara de tema. Pero yo no iba a dejarlo ir tan fácilmente. Es que, no entiendo, Esteban. Me haces sentir como si estuviera imaginando cosas. Todo parece diferente. Lo que estás haciendo con mi hermana, las sonrisas, las miradas, las bromas privadas. No puedo ignorarlo. Lo miré a los ojos, tratando de encontrar alguna pista en su expresión. ¿Sería todo mi imaginación? ¿Me estaba volviendo paranoica? Esteban, al parecer, ya no sabía cómo reaccionar. Finalmente, se echó hacia atrás en la banca, mirando hacia el cielo. Val, no sé qué quieres escuchar. No hay nada raro entre Mariela y yo, dijo, pero su tono no sonaba tan convincente como antes. Mi corazón dio un vuelco. Entonces, algo extraño ocurrió. Vi cómo Esteban se tensaba, como si estuviera a punto de decir algo importante, pero se detuvo justo antes de que saliera de su boca. Fue como si una barrera invisible lo frenara. Yo estaba al borde del colapso emocional, pero aún me quedaba una última pregunta. La más difícil de todas. ¿Por qué no me lo dijiste antes, Esteban? Mi voz apenas era un susurro, pero cargaba todo el dolor de los últimos días. ¿Por qué no me hablaste de Mariela? ¿Por qué no me dijiste nada? Él me miró, y por un momento, pude ver la incomodidad en su rostro. No quería ser cruel, no quería hacerme daño. Pero la verdad que se guardaba me estaba ahogando. Porque, no sabía cómo decirte lo que pasó, dijo, sus palabras suaves pero cargadas de algo que no lograba entender completamente. ¿Lo que pasó? ¿De qué estaba hablando? ¿Qué pasó? Pregunté, casi sin aliento, mi voz temblorosa. Estaba a punto de explotar de ansiedad. Esteban guardó silencio por un largo rato, y luego, con un suspiro profundo, dijo las palabras que me destrozaron: Mariela y yo, tuvimos algo, Val. Hace meses. Mis manos comenzaron a sudar, mi estómago dio un vuelco, y todo el aire pareció desaparecer de golpe. No podía creer lo que acababa de escuchar. Estaba tan en shock que no podía procesarlo. Mis ojos se llenaron de lágrimas, y aunque trataba de contenerlas, todo lo que había estado acumulando explotó en un instante. ¿Qué? Musité, con la voz quebrada, apenas pudiendo articular las palabras. No entendía cómo podía estar pasando esto. ¿Cómo podía ser posible que Esteban, el chico con el que había compartido tantos momentos especiales, el que me había prometido un futuro juntos, hubiera tenido algo con mi hermana? Esteban se levantó de la banca, como si quisiera escapar del dolor que él mismo había causado. Mi mente estaba en guerra. No quería creerlo. No quería pensar que Mariela, mi hermana, había hecho esto. Pero en lo más profundo de mi ser, sabía que no estaba equivocada. Todo encajaba. Fue algo corto, no sé qué nos pasó. Pero fue un error, un maldito error, dijo, su voz cargada de arrepentimiento. Yo podía ver lo culpable que se sentía, pero eso no cambiaba lo que había pasado. ¿Un error? ¿Un error? Mi voz se alzó, llena de rabia y dolor. Esteban, me estás diciendo que me traicionaste con mi hermana y ahora quieres llamarlo un error. Eso no es un error, es una traición. Esteban intentó acercarse, pero lo aparté con un gesto, como si su presencia solo me hiciera más daño. Lo siento, Valeria, de verdad lo siento. No sé qué más decirte, pero lo que pasó entre Mariela y yo no significa que no te quiera. Yo te amo, Val, de verdad. Solo que me dejé llevar, no lo vi venir. Eso no me importa. Grité, con lágrimas cayendo por mi rostro.
Lo que me importa es que tú y mi hermana me traicionaron, Esteban. No puedo creerlo. Estaba llorando con furia. Mi pecho se sentía apretado, como si todo el aire hubiera desaparecido. Quería gritar, pero no podía. Quería salir corriendo de ahí, irme lejos y dejar todo atrás, pero no podía moverme. Estaba atrapada en una mentira, atrapada en una red de traiciones y engaños, y nadie, absolutamente nadie, me estaba ayudando. Esteban no sabía qué más decir. Se quedó allí, parado frente a mí, como un espectador impotente. Finalmente, con voz temblorosa, soltó: lo siento, Val, pero te juro que lo que pasó con Mariela no cambia lo que siento por ti. Quiero arreglarlo. Si me dejas, quiero intentar que esto funcione. Apreté los puños, tratando de contener la rabia que hervía en mi interior. No lo sé, Esteban, dije, con voz quebrada. ¿Cómo puedo confiar en ti después de todo esto? ¿Cómo puedo saber que no volverás a hacerme lo mismo? Lo que siguió después de la conversación con Esteban fue un caos total. No solo porque las palabras de Esteban me destrozaron por completo, sino porque mi mente no paraba de dar vueltas, tratando de entender qué había sucedido. ¿Cómo había llegado esto tan lejos? Todo lo que había creído sobre mi vida, sobre mi relación con Esteban, sobre mi hermana, se desplomó en un instante. Y ahora, no sabía qué hacer. Pasaron unos días, pero yo no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. Esteban me había dicho que había sido un error, un mal momento. Pero no importaba cuántas veces repitiera esas palabras, no podía convencerme de que lo que había sucedido entre ellos no fuera más que un simple error. Algo tan grande no podía ser tan fácil de olvidar. Algo tan profundo no podía ser borrado con unas simples disculpas. Pero lo peor de todo era lo que Mariela me había hecho. Mi hermana gemela. La persona con la que había compartido toda mi vida, la que había estado a mi lado en los momentos más importantes de mi existencia. Yo siempre la había defendido, siempre había creído que ella nunca me traicionaría. Y ahora, todo lo que había dado por sentado se desmoronaba. Decidí enfrentarla. Sabía que necesitaba respuestas. No podía quedarme con este nudo en el estómago, sin saber qué había estado pasando entre ella y Esteban. Así que la llamé. Mariela, ¿podemos hablar? Le dije, con voz temblorosa. Sabía que no era una conversación fácil, pero tenía que hacerlo. Mi corazón latía con fuerza, mi mente daba vueltas. Ella aceptó, sin decir mucho, y nos encontramos en un café cerca de mi casa. Al principio, no sabía cómo abordar el tema. Había tantas preguntas, tantas emociones reprimidas, que me costaba encontrar las palabras adecuadas. Pero finalmente, después de unos minutos de silencio incómodo, decidí que no podía seguir esperando. Mariela, ¿por qué lo hiciste? Dije, mirando a mi hermana a los ojos, sin poder evitar que la tristeza y la ira se filtraran en mi voz. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerle esto a mamá, a papá, y a mí? Mariela me miró fijamente, sin parpadear, como si estuviera esperando mi ataque. Pero lo que dijo a continuación me dejó completamente en shock. No lo hice por maldad, Valeria. Lo hice porque Esteban y yo éramos algo más que amigos antes de que tú llegaras a su vida. Siempre lo supe. Siempre lo sentí. Pero me dejé llevar por la vida, por el momento. Esas palabras fueron como un balde de agua fría. ¿Esteban y ella? ¿Algo más que amigos antes de que yo entrara en su vida? ¿Por qué nunca me lo había dicho? ¿Por qué me había mentido durante todos estos años? ¿Qué estás diciendo? Dije, tratando de procesar lo que me acababa de contar. ¿Me estás diciendo que todo este tiempo me has estado mintiendo? ¿Que tú y Esteban tuvisteis algo, y luego me metiste en su vida como si nada? Mariela suspiró profundamente, como si todo lo que había estado ocultando finalmente estuviera saliendo a la luz. Sí, lo hicimos. Fue antes de que tú y Esteban empezaran a salir. ¿Yo? Esteban y yo tuvimos algo real, Val. Pero luego, él te conoció, y me di cuenta de que estaba perdiendo mi oportunidad. Yo sabía lo que sentía por él, pero pensé que sería mejor alejarme. Pero la realidad era que nunca lo hice. Nunca dejé de pensar en Esteban. Y,
cuando tú y él empezaron a estar más cerca, sentí que algo se estaba rompiendo en mí. Fue cuando comenzamos a interactuar más en los encuentros familiares, cuando se fueron dando esas pequeñas bromas privadas entre él y yo, cuando supe que estaba comenzando a perder lo que había sido mío. Mariela me miraba con una mezcla de arrepentimiento y algo más, no sabía si era culpa o solo una forma de justificar lo que había hecho. Y lo peor de todo era que, en algún rincón oscuro de mi mente, ya sabía que ella había manipulado la situación desde el principio. Se había mantenido cerca de Esteban todo el tiempo, esperando su oportunidad. Estaba tan herida que no sabía ni qué decir. Mi hermana, la persona con la que había compartido tantos secretos y sueños, había sido la razón de mi sufrimiento. Esteban también, claro, pero la traición de Mariela era más fuerte. Era más profunda. Era el tipo de traición que me hacía cuestionar todo lo que había creído sobre nuestra relación. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Pregunté, mi voz quebrada por la ira y el dolor. ¿Por qué no me contaste la verdad antes? ¿Por qué tuviste que hacer todo esto, Mariela? Todo lo que te pedí fue ser honesta conmigo, pero no lo fuiste. Y me dejaste en esta horrible mentira. Mariela no respondió de inmediato. Tomó un largo sorbo de su café, y luego, con una voz baja, dijo, porque tenía miedo, Val. Tenía miedo de perderte a ti, de perderlo a él, de perderlo todo. No supe cómo manejar lo que sentía. No sabía si debía sentir lástima por ella o si debía seguir siendo dura, pero en ese momento, una parte de mí la comprendió. No quería hacerlo, pero sí, en algún rincón de mi corazón, me di cuenta de que Mariela también había sido víctima de sus propios sentimientos. Así que, ¿esto fue todo por tu egoísmo? Dije, sintiendo cómo la rabia volvía a surgir. Las lágrimas comenzaron a brotar sin que pudiera detenerlas. No puedo creerlo, Mariela. No puedo creer que hayas arruinado todo por algo tan egoísta. No solo me hiciste sufrir, sino que también destruiste nuestra relación. La que teníamos como hermanas. Mariela bajó la mirada, y pude ver que, por un segundo, se sentía culpable. Pero, aunque en su interior se arrepentía, sabía que no podía cambiar lo que había hecho. Y yo tampoco podía olvidar lo que había descubierto. Finalmente, rompí el silencio. No sé si podré perdonarte algún día. Lo que hiciste fue horrible, y me arruinaste la vida. No solo a mí, sino a Esteban también. Lo que pasa entre ustedes es algo que no tiene solución. Mariela no dijo nada más. Nos miramos por unos segundos, y luego, sin decir una palabra más, me levanté y me fui. La confrontación con ella me había dejado exhausta. Ya no había vuelta atrás. Ya no había forma de restaurar lo que había sido destruido. Han pasado varios meses desde esa conversación con Mariela, y aunque la vida sigue, todo ha cambiado. Mi relación con ella nunca volvió a ser la misma, y lo más difícil fue darme cuenta de que ni siquiera lo intentó. Siempre me había creído una hermana muy cercana, confiable, y pensaba que nuestra relación era inquebrantable. Pero la traición de Mariela fue mucho más profunda de lo que jamás imaginé. Lo que más me costó fue que, a pesar de todo lo que había pasado, todavía quería a mi hermana. A pesar de lo que hizo, mi amor por ella seguía ahí, en algún rincón de mi corazón. Pero la realidad era que ya no podía mirarla de la misma manera. Cada vez que la veía, me preguntaba si estaba buscando una oportunidad para destruir algo más en mi vida, si estaba pensando en alguna otra manera de herirme. Y lo peor es que no había forma de saberlo. Hubo un momento en el que me sorprendí pensando que podría perdonarla. Pensaba que, si de alguna forma podía superar lo que había hecho, tal vez las cosas podrían volver a ser como antes. Pero me di cuenta de que el daño había sido tan grande que no podía borrar lo que sentía. La confianza es algo que no se recupera con el tiempo. Y eso es lo que se rompió entre nosotros, la confianza. Mi relación con Esteban también se desmoronó. Después de nuestra última conversación, intenté hacer que las cosas funcionaran, pero era evidente que no podíamos seguir adelante. Las cicatrices que quedaban de todo lo sucedido eran demasiado grandes. A veces me preguntaba si, en algún momento, Esteban había querido que esto sucediera. Si en algún momento se dio cuenta de que Mariela tenía razón, si sentía algo por ella antes que por mí.
Pero eso era algo con lo que nunca pude vivir, y por eso decidí cortar todo lazo con él. Aunque la idea de perder una relación que pensaba que iba a durar siempre me dolía, me di cuenta de que no podía seguir rodeada de mentiras. No podía seguir queriendo a alguien que había traicionado mi confianza de esa manera. No importaba cuánto lo quisiera, el respeto mutuo se había perdido, y eso no se podía recuperar. Lo más importante que aprendí de todo esto es que, por más doloroso que sea, las personas que más amamos también son capaces de hacernos daño. Las lecciones más difíciles a veces son las que nos enseñan más sobre quiénes somos y lo que estamos dispuestos a permitir en nuestras vidas. Ya no era la misma persona que antes. Ya no creía en el perdón de la misma manera. Si alguien no estaba dispuesto a hacer el esfuerzo por mantener una relación sana, no valía la pena seguir luchando por esa relación. Hoy, mi vida sigue adelante, aunque sin Mariela y Esteban. No es fácil, pero soy más fuerte por haber pasado por todo esto. A veces pienso en lo que podría haber sido si las cosas hubieran sido diferentes, pero al final me doy cuenta de que no puedo cambiar el pasado. Todo lo que puedo hacer es aprender de ello y seguir adelante. El dolor es una parte natural de la vida, pero lo importante es cómo lo manejamos. He aprendido a ser más cuidadosa con las personas en las que confío, a no dejar que nadie me haga sentir menos de lo que soy, y a ponerme a mí misma primero cuando se trata de relaciones. Porque al final del día, si no me cuido a mí misma, nadie más lo hará. Así que sí, aunque me duele, sé que esta experiencia me ha dejado algo importante, la capacidad de reconocer lo que merezco. Y eso, por más doloroso que sea, ha sido un regalo. Ya no soy la misma persona que era antes de todo esto, pero al menos soy más consciente de mi valor. Espero que, con el tiempo, logre sanar completamente, pero por ahora, tengo la paz de saber que tomé las decisiones correctas para mí, aunque fueran las más difíciles. No fue fácil perder a mi hermana ni a Esteban, pero a veces perder lo que no te hace bien es la mejor manera de encontrar lo que realmente importa. Espero que este relato haya sido de tu interés y que hayas logrado conectar con la historia, aunque esté llena de dolor y traición. Siempre es importante recordar que las personas pueden decepcionarnos, pero lo que realmente importa es cómo nos levantamos después de cada caída. ¿Alguna vez has tenido que tomar decisiones difíciles como estas? Déjame tus comentarios, quiero saber tu opinión.